Listo, estamos en vivo. Muy buenos días, compañera, bienvenida a un tema más, a un nuevo tema emocionante más. Hasta ahorita me estoy dando cuenta que traemos los mismos colores. Sí. Aunque el mío es azul. Ah, bueno. Ya me afectó la luz. ¿Cómo estás, compañera? Bien, ¿y tú? Muy bien, emocionado, de nuevo emocionado con un tema más. Siento la adrenalina de este nuevo tema, la verdad. Es un muy buen tema. Vamos a esperar un poco que se conecte la primera persona para dar inicio. Mientras, lo voy a compartir. Ah, yo también lo voy a compartir. Adam. ¿Ya tenemos público? Sí, tenemos una luz. Bueno, pues bienvenidos. Yo creo que vamos iniciamos, ¿no? Ok. Muy bien, vamos a iniciar lo que es el tema del día de hoy. Es una pregunta, como quien dice, cada quien la puede tomar como quiera esta pregunta, que es ansiedad. Ansiedad. Una Ansiedad. pregunta como tal, ¿no? Porque tuvimos ciertos pautas para elegir el tema como tal, porque queremos hablar de ansiedad en general, queremos hablar de la función de la ansiedad, queremos hablar de lo que nos ocasiona la ansiedad. Entonces, aclarar este tema es aclarar algunas dudas extra acerca de la ansiedad, a lo mejor aclarar también la idea que todos tenemos acerca de la ansiedad, ¿no? Porque principalmente escuchamos una palabra, se nos viene una idea a la mente y eso es lo que interpretamos, es lo que entendemos y es como actuamos y demás. Entonces, y luego las personas hacemos esa imagen, ese concepto de lo que es la ansiedad y lo tomamos como una fatalidad, ¿no? La palabra ansiedad, pero en este caso hay cosas buenas dentro de eso, mínimas, pero las hay. Entonces, claro. ¿qué te parece si empezamos con lo que es el tema ya para hablar sobre esto y esas cosas buenas que les menciono, porque sí las hay y es importante tomarlas en cuenta? Claro, pues bienvenidos a quienes nos están sintonizando. Empezamos con este nuevo tema, lo repetimos una vez más, que se titula ansiedad. Y como pregunta, y como subtema, lo que hay que saber de la ansiedad. Ajá. ¿Qué hay que saber acerca de la ansiedad? ¿Qué es todo este fenómeno muy últimamente muy viral, ¿no? De la ansiedad y demás? Así que pues empezamos con la frase del día de hoy. Vamos a empezar con la frase del día de hoy y pues dice así: ninguna pasión como el miedo le arrebata con tal eficacia a la mente la capacidad de actuar y razonar. Se las repito. Ninguna pasión como el miedo le arrebata con tal eficacia a la mente la capacidad de actuar y razonar. Fíjate, muy interesante, una palabra clave que se me viene a la mente de escuchar esta frase es arrebatarle a la mente es la capacidad de razonar, ¿no? Que precisamente es una de las características de la ansiedad, de que ese sobrepensamiento, ese excesivo miedo, ese excesivo pánico que te llega a partir de un evento traumático, etcétera, que te ocasione ansiedad, te bloquea prácticamente la mente, pues la capacidad de razonar, de racionalizar que si lo que está pasando es real o solamente mi mente lo está creando para engañarme o qué está pasando pues allí, ¿no? Entonces eso nos lleva principalmente al concepto de ansiedad, ¿no? Que es ese estado mental que se caracteriza principalmente por esa excesiva inseguridad, por esa excesiva preocupación, por esa gran inquietud que de pronto nos viene. Son esas sensaciones cotidianas que tenemos de inquietud, de miedo, de inseguridad, que vivimos a lo mejor cotidianamente en nuestro día a día, pero que se vuelven excesivas. Es allí donde se caracteriza en un evento que sugiere a la ansiedad, ¿no? Como tal. Así es, en este concepto podríamos decir que son como emociones, se me fue la palabra, pero queriéndolas llamar como engrandecidas, como exageradas, ¿vale? Son como emociones que el cuerpo está
experimentando a través de algo que está sucediendo. Y mencionabas ahorita que a través de algo trágico puede ser, pero a veces pueden suceder, la ansiedad se puede detonar a través de cosas que no son trágicas, cosas que ni siquiera hemos vivido, pero sin embargo estamos experimentando, ¿no? Y cómo el cuerpo recibe esa emoción y la hace grande y la vive como si fuese algo catastrófico, algo mortal, así, porque el cuerpo está recibiendo algo que está sucediendo y lo estamos haciendo grande. Y de aquí viene el concepto ese que mencionas de la ansiedad, cómo estamos experimentando esto y cómo lo percibimos y cómo fatalizamos la palabra ansiedad y las emociones que vivimos cuando sucede. No es tanto la ansiedad como tal, sino la importancia negativa que le damos al experimentar estas emociones como tal, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y como lo mencionas, la parte de engrandecerlo, de exagerarlo, me viene a la mente una frase que por ahí escuché, leí, que dice que la ansiedad es la mente yendo más rápido que la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos esa exageración que le damos a nuestras sensaciones es darle una mayor velocidad a lo que estoy sintiendo, pues aumentar la sensación, pues, que es lo que realmente se tiene que estar viviendo, pues, tomando en cuenta esto que acabas de mencionar, ¿no? Y me recuerda esto, que la ansiedad puede ser catalogada como el exceso de futuro. Así. El exceso de futuro, el exceso de pensamiento a futuro de algo que ni siquiera me ha pasado, que algo que ni siquiera sé si va a pasar, y mi mente ya lo está, o sea, ya lo tiene procesado como si en ese momento está pasando. Y te pongo un ejemplo muy claro, cuando pasa ese tipo de miedos que le tenemos, por ejemplo, a los perros, que es muy común, fíjate que es muy común, hay personas que le tienen mucho miedo a los perros, y puede ser un miedo normal, un miedo de prevención, pero hay personas que lo llevamos a un límite exagerado. Así irracional. Sí, irracional, intenso, vaya la palabra, miedo intenso, que lo hacemos casi patológico, casi enfermizo. Entonces, vemos al perro y no sabemos si realmente el perro nos va a morder o si realmente va a suceder algo con el perro tal vez hasta está amarrado, o tal vez ni en el mundo nos hace, y ya estamos sintiendo que el perro está sobre nuestra pierna. Y cómo vienen todos esos síntomas, que más adelante los vamos a hablar, pero cómo vienen todos esos síntomas que hacen el concepto como tal de la ansiedad, ¿no? Cómo nuestro cuerpo ya nos hizo sentir la mordida del perro, ya no sabemos si el perro nos va a morder, si nos ve, si le interesa nuestra clase, no sabemos, pero ya, o sea, ya todo el proceso de la mente nos ha hecho creer que el perro está sobre nuestra pierna, ¿no? Y es aquí donde viene el miedo irracional, el miedo intenso que se siente, que se puede denominar como la ansiedad, en este concepto que lo estamos tratando de ejemplificar para que puedan identificar. Que sea más entendible para ustedes, ¿no? Así es. Sí, pues precisamente, como ya lo acabamos de mencionar, es esto, ¿no? Son todos estos ejemplos. Si ustedes a lo mejor identifican algún otro ejemplo, muy seguramente están en lo correcto. Es esa exageración de nuestras sensaciones, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, incluso ese engrandecimiento es lo que se caracteriza por ansiedad, ¿no? ¿Y de dónde viene? O sea, ¿qué es lo que nos ocasiona ansiedad? ¿Por qué experimentamos la ansiedad como tal? ¿Qué es lo que pasa con nuestro cuerpo, con nuestra mente? Que experimentamos esa sensación y por qué está allí, ¿no? Que es una de las principales interrogantes importantísimas para comprender un poco más de la ansiedad, ¿no? ¿Por qué, para qué y cuándo? ¿Para qué, no? Así, ¿no? Entonces, pues miren, en este sentido encontramos que la ansiedad como tal es esas sensaciones que, bueno, es esa... ¿cómo preocupación. Es como la preocupación excesiva. De ayudarte. Sí, ayudándote como tal. Se me fue la palabra. La ansiedad nos ayuda a estar alerta, ¿no? La ansiedad nos ayuda a identificar que hay algún riesgo, que algo por ahí no anda bien. Para poner un ejemplo más claro, vamos a hacer una comparación física y emocional, ¿no? La ansiedad es emocional, es mental.
comparándolo con una situación física, podemos identificar que la ansiedad es similar al dolor, ¿no? El dolor en nuestro cuerpo físico, ¿qué hace? Nos ayuda a alertarnos, nos duele algo, es porque algo no anda bien por ahí, nos duele la rodilla, pues por ahí ando desgastado un poco la rodilla, me duele la cabeza, algo no anda bien por ahí. Entonces eso precisamente es lo que hace la ansiedad, pero con nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo psicológico, por decirlo de alguna manera. Cuando nos llega la ansiedad y todas las sensaciones que conllevan este proceso, es porque nos está alertando de que algo no anda bien por ahí, ¿no? De que algo dentro de mis pensamientos, algo dentro de mi mente no anda bien. Entonces eso hace precisamente la ansiedad, me alerta, hey, algo está pasando por ahí, ponle atención, ponme atención. ¿Por qué? Porque es lo que hace el dolor. Nos duele algo, de volada andamos a ver dónde me duele, en la pierna, en el brazo, es por esto, es por lo otro. Pues precisamente esto hace la ansiedad, ¿no? Hacemos como ese reencuentro, por ejemplo cuando nos duele la espalda, parece así que es muy común que también lo detona la ansiedad, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta que también lo detona la ansiedad, pero cuando nos duele la espalda, por ejemplo, rápido pensamos, ¿por qué? ¿Por qué me duele? ¿Dónde me duele? ¿Qué me estará pasando? ¿Me duelen los riñones? ¿Qué hice? ¿Qué cargué? Todo, hago una lista de qué está sucediendo por un dolor físico, ¿no? Todo lo que pasé o estoy pasando y posiblemente hasta qué puede pasar si no le hago caso al dolor. Entonces la ansiedad hace eso, a nivel, así como lo comprendo, como lo explicas, a nivel mental la ansiedad nos está advirtiendo que algo está sucediendo, que algo nos puede pasar. Tal vez no es la manera que deberíamos tomarle en cuenta a esta preocupación que nos está dando la mente, pero sí nos está alertando. Es como decirlo, es la función de la ansiedad. En esto les decía al inicio, hay algo bueno dentro de la ansiedad, ¿no? Entonces, aquí está la parte buena, ¿no? La ansiedad nos alerta de las situaciones que están pasando, ¿no? Y no solamente, y no solamente con las cosas que estoy físicas. Por ejemplo, les ponía el ejemplo del perro. No es solamente con lo físico, sino también pasa cuando no estamos cumpliendo ciertas cosas que quisiéramos cumplir y nuestro cuerpo está diciendo no lo he hecho. Y te lo menciono porque me ha pasado, es algo muy recurrente en las consultas, en las terapias. Y fíjate que casi el 90% de los pacientes vienen por ansiedad. Fíjate, es un detonante ahorita en lo que es la pandemia. No sé qué tanto se haya dado el crecimiento, pero sí es muy notorio. Entonces, por lo general, o vienen por ansiedad, por miedo a lo que está sucediendo, o vienen por un miedo que están tomando una conducta que no deberían. Es miedo, de hecho grande. Entonces, también vienen, me ha tocado personas que sienten que no están cumpliendo con lo que la sociedad les está dictando, y es uno de los miedos más notorios. Fíjate que hay como un promedio en la edad, ¿no? Un promedio de los 30 a los 35. Cuando no has cumplido con ciertas cosas que la sociedad te ha dictado, que no tienes un trabajo estable, es unas suposiciones, ejemplos, sí, un trabajo estable, una familia, una casa, un carro, toda la lista que la sociedad nos dijo que tenemos que cumplir a esa edad, viene unas crisis de ansiedad en las personas que no es que estén haciendo grande la situación, sino que están mirando esa parte que no están cumpliendo, que la sociedad nos ha dicho, y vienen en la pirámide de Maslow, ya lo mencionábamos las veces pasadas, así es, donde no estamos cumpliendo la necesidad de pertenencia, la necesidad de seguridad, la necesidad de compañía, todas esas necesidades que vienen en la pirámide y que detonan la ansiedad. Viene esta parte muy importante dentro de los ejemplos de lo que detona la ansiedad. Es esto, pues no estoy cumpliendo una necesidad que la sociedad me está dictando que debo de cumplir. Entonces lo hago algo necesario para mí, aunque realmente si yo hago un reconteo de lo que realmente quiero en mi vida, a veces no es nada de lo que la sociedad me ha dicho que a esta edad tengo que cumplir. Claro. Y viene todo, es un desenrollo total ahí. Y es un ejemplo muy clave, y me parece importante que lo mencionemos, que hagamos esa como exploración de lo que realmente quiero, ¿no?
para saber si lo que la ansiedad me está detonando es tan necesario. Claro, no, porque precisamente, disculpa que te interrumpa, estamos hablando de un estado mental, ¿no? Sí. De un proceso mental que ocasiona la ansiedad. ¿Por qué? Porque recordemos, tomando el ejemplo de nuevo del dolor, el dolor nos indica, el dolor lo tenemos, pero el dolor como tal no es la enfermedad o no es la patología, ¿no? Como tal. Entonces, si me duele, a lo mejor, un ejemplo que dije, la rodilla, es porque a lo mejor tengo desgaste o a lo mejor tuve alguna torcedura, no sé. La edad también. La edad también. Entonces, lo mismo sucede en este caso, como tú lo mencionas, con la ansiedad. A lo mejor la ansiedad como tal no es la enfermedad, no es la patología, sino es un indicador de que, como lo mencionaste, algo psicológico, mental, que es, no estoy cumpliendo, ese es el verdadero motivo de esa alerta, de esa ansiedad, el no estoy cumpliendo, ¿no? Entonces, así como lo mencionabas hace un momento, que hacemos ese recorrido de que hice esto, hice lo otro, por eso no doy la espalda. Así podemos, o es recomendable, por decirlo de alguna manera, hacerle en cuestiones de ansiedad. A ver, siento ansiedad, ¿qué hice? ¿Para qué me está alertando? A ver, en el transcurso del día me pasó esto, me pasó lo otro, a nivel mental y psicológico. ¿O qué no hice? O estuve pensando en esto, o mis pensamientos fueron tales y tales y tales. Allí es donde vamos a encontrar el verdadero origen, y es para eso para lo que nos sirve la ansiedad, para buscar ese origen, ¿no? Es lo mágico, por decirlo de alguna manera, de la ansiedad, ¿no? No es tanto de que tengo ansiedad y me tengo que enfocar en tratar de erradicar o bloquear esas sensaciones que me provocan ansiedad, no, sino que ir revisando, que me estoy adelantando un poco con la información, ¿no? pero por ahí va la cosa, ¿no? Entonces ahorita le seguimos con más información. De cómo solucionarlo o buscarle una mejoría esta, ¿no? Sí, pues saber manejarlo, ¿no? Saber manejarlo más que nada, ¿no? La ansiedad. Porque de que la necesitamos, pues sí la necesitamos, ¿no? Así como necesitamos el dolor. Porque lo dijo, ahorita que mencionó esta parte, me recuerda mucho al doctor Miguel Jarquín, que dice que pues ahora resulta que no queremos sentir dolor para nada. Tenemos el botiquín lleno para el dolor de cabeza, para el dolor de estómago, para el dolor de todo. Pero no nos damos cuenta que ese dolor nos va a indicar algo. Y si nosotros tratamos de bloquear ese dolor, ¿qué va a pasar? Estamos cubriendo la enfermedad. Y a la larga, ¿qué va a pasar? Pues ya va a ser irremediable, ¿no? Lo mismo sucede con la ansiedad. No debemos tratar de bloquearla en este sentido, sino que buscarle un por qué, para qué está allí, no más que un por qué, un para qué sucede esto, ¿no? Así es, porque lo mencionas y es muy, muy, muy normal que suceda esto entre las familias, que luego me duele la cabeza, ten la pastilla. No preguntaste el por qué, no hiciste ese recuento de que tal vez estás desvelado, tal vez necesitas descansar, tal vez tienes alguna enfermedad, no sé, alguna infección, algo. No, estamos cubriendo el dolor, el síntoma inmediato, sin revisar el porqué del síntoma. Entonces es lo mismo con la ansiedad. Cuando queremos controlar la ansiedad como tal, queremos cubrir lo que nos está alertando, más no estamos revisando, pues. Sí, no lo estamos bloqueando, no nos estamos permitiendo sentir, ¿no? Y precisamente somos seres que, no recuerdo exactamente el autor, pero es de pienso, siento y luego actúo, ¿no? Por ahí va la cosa. Entonces es importante dejarnos sentir, ¿no? Experimentar las sensaciones, porque eso da una mayor facilidad de entendimiento y de solución a la situación, sea cual sea la situación, ¿no? Así es, y ya mencionamos la función de la ansiedad, entonces ahora, ¿qué nos afecta la ansiedad? Porque sí, cosas muy bonitas cuando la vemos muy mal, estamos como que vamos y venimos, ¿no? Pero sí, ¿qué nos afecta? O sea, sentir la ansiedad como tal. Es una pregunta clave porque hay muchas cosas que suceden a partir de sentir la ansiedad. Hay muchas cosas que no podemos ver, es como una nube que nos impide ver las cosas como realmente están sucediendo. Porque la ansiedad es eso, resistirnos
y querer evitar la realidad como tal. Es como una consecuencia de que nos estamos resistiendo y queriendo evitar la realidad. Entonces, ¿a qué nos estamos resistiendo y en qué nos está afectando? O sea, claro, no, porque, y aquí principalmente, yo pienso que uno de los principales afecciones en cuanto a qué nos hace la ansiedad, ¿no? Yo pienso que aquí principalmente la principal, ¿cómo decirlo?, afección es emocionalmente hablando, ¿no? Es ese miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a la ansiedad. Escuchamos la palabra ansiedad y decimos, sí, caso ansiedad. Tengo ansiedad, automáticamente me voy a sentir mal. Pero es ese miedo el que principalmente origina todas esas malas sensaciones, esas características o sensaciones que no son propias de la ansiedad, vaya, ¿no? Que son más allá de otras sensaciones, de otras emociones, por así decirlo, como el miedo, como la tristeza, porque la ansiedad también nos ocasiona tristeza, ¿no? sí. Entonces, vienen más sensaciones de este tipo, ¿no? En eso principalmente nos afecta la ansiedad, en lo que se desborda a partir de lo que ya no caracteriza a un episodio de ansiedad como tal. Y luego tenemos miedo del miedo que estamos sintiendo. Ajá, eso es una cadena. Es una cadena, nos da miedo a algo y luego tenemos miedo de sentir miedo y nos da miedo de lo que va a pasar, ¿no? Hacemos como que es un círculo vicioso en el que caemos. Y tenemos categorizado, por decirlo de alguna manera, ciertos síntomas de la ansiedad, pero que no son propios de la ansiedad, como lo acabo de decir, que son originados a partir de esa ansiedad, a partir de esa alerta, pues, vaya. ¿Por qué? Porque igual, continúo con el ejemplo del dolor, nos duele algo y ¿qué pasa? Nos da miedo, empezamos a sentir un montón de cosas de que, ¿y si es esto? ¿Y si es lo otro? ¿Y si ya me voy a morir? Síntomas. Ajá, ¿y si ya me voy a morir? ¿Y si son los riñones? Pues empiezo a sentir los riñones que van a explotar, y agudizamos los dolores corporales. Pues así sucede, ¿por qué? Porque fue ocasionado por la ansiedad, no todo esto, ¿no? Así es, sí. Dentro de lo que mencionas, los síntomas, podemos categorizarlos como en dos partes, lo que son los síntomas psicológicos y lo que son los síntomas físicos. Principalmente en los síntomas físicos es muy notorio y, bueno, para mí es muy notorio, pero es importante mencionarlo aquí para que ustedes aprendan a identificar también cuando estén teniendo una crisis de ansiedad y lo confundan con una, por ejemplo, se los menciono para que le den una idea de lo que estoy diciendo. Cuando tenemos crisis de ansiedad, lo principal es la agitación. La agitación, nuestra respiración, hasta parece que nos aprietan aquí. Es que respiramos nomás de aquí a aquí. Y se nos olvida que tenemos la nariz y la boca. Queremos solamente respirar por la nariz o solamente por la boca y aquí viene el asma, ¿no? Una de las enfermedades que son detonadas generalmente por eso. No me quiero adentrar mucho porque es otro tema mucho más grande, pero es uno de los principales síntomas, la respiración. Otro de los principales síntomas es luego empezamos a temblar, sí, a temblar, y es uno de los síntomas principales del miedo. Cuando tenemos miedo, es uno de los principales síntomas el temblar. Entonces imagínense, miedo, que viene siendo la ansiedad. Entonces ya nos agarra la temblorina, como le dicen, la respiración, la sudoración, exceso de sudoración o exceso de frío. Nos vamos, se nos sale el cuerpo, ¿no? Como dicen los... Sí, nos vamos de extremo a extremo, ¿no? El sudar, el exceso de sudar o el exceso de frío, y a veces está haciendo un frillazo y estamos sudando. Es uno de los principales físicos que podemos notar. No porque me agite ya estoy teniendo ansiedad, ¿no? Tiene que haber como que un conjunto de varios síntomas para que yo pueda decir es una crisis de ansiedad, no caer en estoy teniendo una crisis de ansiedad, sino identificarla y más adelante les vamos a decir cómo solucionarla. Ya lo iba a decir, pero no. Entonces, aprender a identificar estos síntomas que son de los principales, ¿no? La debilidad corporal. Inestabilidad, ¿no? Que nosotros tambaleamos, nos mareamos
todo esto es el mareo, el vértigo como tal, ¿no? Como Ajá. lo podemos conocer en muchas otras personas, ¿no? El vértigo, los que vendría siendo los mareos, la debilidad corporal, que me tiemblan las piernas, que no siento el cuerpo, las náuseas, el dolor de cabeza, que sentimos que la cabeza no es un dolor como tal, porque sentimos que la cabeza sí o nos va a explotar o nos la tienen presionada. Sí, mucho ruido hacia alrededor, ¿no? Así es. Eso dentro de los síntomas físicos. Y dentro de los síntomas psicológicos o mentales podemos identificar principalmente el miedo, ¿no? Que es, como lo acabamos de mencionar, uno de los primeros, ¿no? Que detonan a partir de la ansiedad. El miedo, la inseguridad, de pronto nos sentimos muy vulnerables ante lo que vaya a pasar, y el miedo junto con la inseguridad estamos como el temblor que nos llega, todo eso nos ocasiona inseguridades, hay conductas o hábitos neuróticos donde empezamos a sobrepensar muchas situaciones, empezamos a exagerar algunas situaciones de que me va a suceder esto, si me muevo para acá me voy a caer, me voy a caer, se me va a golpear la cabeza, me voy a morir. No, ese tipo de situaciones excesivas, exageradas, son típicas de la ansiedad, ¿no? También la falta de concentración, que principalmente es algo que no nos deja la ansiedad concentrarnos realmente en la situación, sino que sobrepensar todo, ¿no? Dificultad para memorizar o para recordar también algunas cosas, porque nuestra mente se bloquea, ¿no? Por solamente dirigir nuestra atención a los síntomas de la ansiedad, ¿no? Y también impaciencia o impulsividad. De pronto tenemos ataques agresivos que son detonantes también de ansiedad. Y a veces no son tan agresivos, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero a veces no son tan agresivos, son como que, ay, se me fue la palabra, son como que impulsos, vaya, son impulsos y a veces no son negativos o agresivos, sino que son impulsos, no sabemos de dónde vienen. Sí, pues, y agresividad precisamente no tiene que ver con golpear, con ese tipo de cosas, sino que sean muy fuertes, pues muy, ¿cómo decirlo? Directo. Muy distorsionados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá. Entonces, esto para que ustedes vayan identificando algunos síntomas psicológicos y físicos también, que precisamente nos van a ir ayudándonos a identificar que sí es ansiedad o a lo mejor que no es ansiedad como tal, solamente es una crisis leve, ¿no? Así es, y es parte de las cosas que nos afectan también, porque mencionamos anteriormente cosas que nos afectan, pero los síntomas son cosas que nos afectan también, Sí. pues porque lo mencionabas, ¿no? El falta de concentración es algo que nos va a afectar, es algo que nos va a afectar. Y de pronto hay otro de los síntomas físicos que no son notorios cuando es ansiedad así, cuando es una crisis, pero cuando sufrimos de ansiedad constantemente tendemos a subir de peso o a bajar de peso. Es uno de los síntomas físicos sí, a largo plazo, cuando ya llevamos con esto bastante tiempo y ya lo sentimos parte de nosotros. Sí. Suceden esas cosas, ¿no? Entonces, ya hablamos sobre los síntomas, ya hablamos sobre qué nos afecta, la función que tiene. Ahora la parte clave de todo esto es lo mejor cómo de todo solucionarlo. Ajá, lo mejor es cómo solucionarlo, cómo podemos solucionarlo. Y pues la primera recomendación se los hago yo y creo que mis demás colegas se los pueden hacer, es acudir a terapia, ¿no? La primera es acudir a terapia, buscar ayuda profesional. Siempre se los digo y siempre se los voy a decir, cuando es la primera opción, ¿no? Cuando ocupemos ayuda, busquémosla donde debe de ser, ya sea con un nutriólogo, con un médico, con un psicólogo, con un dentista, donde sea que lo necesiten, ¿no? Entonces, la primera sugerencia que yo les hago, los invito, es buscar ayuda psicológica con la persona que más confianza tenga, o con la persona, a veces no lo conocemos, obviamente no le podemos tener confianza, pero con la persona que más clic haga. Entonces, eso les va a ayudar. Eso les va a ayudar. Entonces, dentro de las soluciones, esto que les vamos a mencionar no es una solución para decir me deshago de la ansiedad, ya estoy libre de ella, no, pero sí nos va a ayudar como llevar este proceso de una mejor manera, ¿no? Y dentro de estas recomendaciones podemos mencionar 3 puntos, ¿no?
tres puntos que son muy importantes. Y el primero sería, a veces sentimos la ansiedad, la sentimos físicamente, pero no la sentimos mentalmente. Entonces, una de las primeras recomendaciones es no intentar controlar la ansiedad como tal. Si la estoy viviendo, aprender a vivirla. Y va en contra de muchas teorías y muchas cosas que te dicen sobre la ansiedad, pero la primera recomendación de mi parte es aprender a vivirla, ¿no? Aprender a sentir esa ansiedad como está sucediendo. Claro, ¿no? Y este primer punto, más de controlarla, más allá de controlarla en el momento que sí es muy eficaz, nos va a ayudar a poder identificar a lo mejor una próxima, ¿no? El poder sentirla, el poder experimentarla, el poder apropiarnos y conocer cómo me llega a mí la ansiedad, porque no a todos nos llega de igual manera, ¿no? Porque a lo mejor tenemos un concepto de, como ya les dijimos, la ansiedad llega así, se siente esto, se siente lo otro, pero cada quien, nadie más que nosotros conocemos nuestro propio cuerpo, nuestra propia mente y entendemos cómo funciona, ¿no? Y cómo llega la ansiedad a mí. Entonces, este primer punto de identificarla y dejarte sentir la ansiedad como tal, te va a permitir en próximas situaciones o momentos de ansiedad, te va a permitir identificarla más rápidamente y darle un manejo más rápido todavía también, ¿no? Así es. Y lejos de querer controlarla, si nos damos cuenta, a veces cuando queremos controlar las cosas peores nos salen, ¿no? Y en vez de que yo aprenda a controlarla como la quisiera controlar, viene como que no puede controlarla y detonamos ansiedad de la ansiedad, sí. Y es un show, ¿no? Pero entonces esa es la primera recomendación, aprender a sentirla, aceptarla porque por algo llegó aquí y tal vez sea una idea irracional, algo que está fuera de, pero nos está alertando de eso. Entonces, aprender a aceptarla que por algo está aquí. Pues como segundo punto sería traerla al cuerpo, aprender a identificarla en el cuerpo, porque por ejemplo, les ponía el ejemplo del perro. Yo ya estoy sintiendo la ansiedad que mi pierna va a ser mordida por ese perro y ya siento la pierna, o sea, como si el perro ya se hubiera mordido. Así es, entonces no, hay que aprender a identificar en qué parte del cuerpo estoy sintiendo esa ansiedad y por qué. A veces es a nivel, lo podemos decir cerebral para no combinar lo que es la mente con el cerebro, pero a veces el exceso de pensamiento también se siente en la mente. Entonces hay que aprender a identificar si la ansiedad que estoy sintiendo la estoy sintiendo en qué parte del cuerpo y hacer esta terapia que tanto le gusta a mi compañero, hacer la terapia mindfulness. En este caso, como recomendación para esas personas que no lo identifican, es aprender a meditar o a tomarnos esos minutos para decir, bueno, ya la estoy sintiendo, ¿en dónde la estoy sintiendo? ¿Cómo la estoy sintiendo? Darle forma a lo que está sucediendo y aprender a identificarlo, ¿no? Entonces, como tercer punto, porque es como una cadena. Disculpa que te interrumpa, antes quisiera mencionar algo en este segundo punto acerca de la técnica de mindfulness. Nos va a permitir principalmente identificar qué sucede con mi cuerpo, ¿no? Ya lo vamos siguiendo con esta cadena, traemos la ansiedad a nuestro cuerpo y no que la dirijamos a nuestro cuerpo, sino que identifiquemos en qué parte, como tú lo mencionas, de nuestro cuerpo se está presentando la ansiedad o de qué parte de mi cuerpo físico, dentro de los síntomas físicos, puedo identificar la ansiedad como tal. Entonces, esta práctica nos ayuda precisamente a ponerle atención a mi cuerpo, no tratar de modificarlo, porque estaríamos cortando con estos tres puntos de cómo darle un mejor manejo. No tratar de modificar nada de lo que estoy sintiendo, solamente prestarle la atención, solamente identificar si hay calor, si hay frío, si hay entumecimiento, si hay dolor, dónde está, y una vez que ya lo tengamos identificado, ahora sí sigue el tercer punto. Entonces es muy importante, fíjate, a mí se me estaba pasando porque pues de tantas cosas, eso que mencionas, porque sí, es como que fundamental que eso, que cuando lo traemos a lo físico, a veces los síntomas son los físicos, ¿no? Entonces
aprender a identificar si el síntoma realmente es de mi cuerpo o es de mi ansiedad. Así es. Para aprender, o sea, identificarlo, y viene el tercer punto, que es traerlo a la realidad. Que dentro de de que identifico, de que aprendo a recibir, de que identifico, es traerlo a la realidad, como les mencionábamos. Aprender a identificar si lo que realmente mi ansiedad está haciendo grande me va a afectar tal como mi ansiedad me lo está dictando. Sí, empezar a racionalizar un poco acerca de si realmente, como tú lo mencionas, es lo que estoy pensando, si realmente lo que estoy pensando va a suceder como tal, ¿no? Así es. Y por ejemplo, en la ansiedad, las emociones más notorias son el miedo, la tristeza, la furia. Entonces, esas tres emociones son emociones como explosivas, como decaídas. Entonces, aprender a identificar si cualquiera de esas emociones que estoy sintiendo son reales de acuerdo a lo que está sucediendo. Entonces, había una frase por ahí que escuchaba que decía: la manera de yo salirme de mi mente es entrando a mi cuerpo. Entonces, para entrar a mi cuerpo tengo que ver lo que está sucediendo realmente. Entonces, es parte de todo esto, y el aprender a traerlo a la realidad es como una pieza clave, y saber si lo que realmente, si el perro que está ahí me está haciendo caso, me va a morder como mi imaginación ya me lo dijo, como mi mente ya me lo dijo. Y si no es así, aprendo a que ese miedo no es necesario en este momento. Le digo gracias a mi mente por traerme ese miedo y tenerme alerta, pero hoy no es necesario, hoy no lo ocupo. Hoy no va a suceder. Hoy no va a suceder. Entonces, tal vez en otro momento me encuentre con un perro bravo y me quiera morder. Entonces, sí, entonces esa ansiedad que estoy sintiendo en ese momento, aceptarla y ver qué puedo hacer. Si ese miedo es real, y cubrirme, o sea, protegerme, vaya, porque es una de las funciones del miedo, ¿no? Entonces, protegerme de lo que está sucediendo, aprender a saber cuándo es real y cuándo no, cuándo lo ocupo y cuándo no. Así es, ¿no? Precisamente esto, como tú lo mencionas, el traerlo a la realidad es lo que nos va a permitir decirle a la ansiedad: a ver, no, tú no eres para este momento, en este momento no, porque si ya identificamos todos los pensamientos que se vienen, ya lo movimos al cuerpo de cierta manera, lo identificamos, pero ¿qué sucede? Que ya cuando lo queremos, lo traemos a la realidad, pues resulta que ya no es realidad, resulta que solamente es nuestra mente la que está procesando y registrando y construyendo por ahí una idea errónea, un miedo irracional, una ansiedad, y solamente es mental, ¿no? El traerlo a la realidad es ese último punto en el que le decimos: no es real, es lo que estoy sintiendo, ¿qué posibilidad hay de que si realmente ese pensamiento racional que estoy teniendo suceda o no suceda? De ahí, si creemos que va a suceder, pues actuar sobre lo que nuestro cuerpo y mente nos proporcionen para ponernos a salvo en el momento. Pero si no es real, actuar también para decirle a nuestra mente, a nuestra ansiedad: gracias, pero ya lo entendí, ya lo comprendí, no es para el caso tanta sensación, tanto malestar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así es parte de traerlo a la realidad. Y bueno, pues serían esos tres como puntos claves para aprender a identificar para aprender a procesar, vaya, la ansiedad, ¿no? Así es. Y como última recomendación, yo creo que esto se recomienda no solamente cuando tenemos ansiedad, sino, ya lo mencionábamos en el primer podcast de aquí del Instituto DINAP, lo que es la salud mental, ¿no? Entonces, dentro de la salud mental hay 8 o 9 esferas, no me acuerdo muy bien la cantidad exacta, pero habla sobre lo que es comer sano, hacer ejercicio, meditar, salir a paseos familiares, disfrutar de los paseos familiares, disfrutar de la naturaleza, dormir 8 horas. Sí, todas esas recomendaciones que parecen una lista de supermercado son necesarias para que nuestro cuerpo tenga la mejor recepción ante las cosas que vamos experimentando, no solamente con ansiedad, ¿no? Pero en este punto, para que nuestro cuerpo esté
en las mejores condiciones podemos aceptar las cosas como vienen y tal vez, solo tal vez, no experimentemos la ansiedad, porque nuestro cuerpo está teniendo como que ese ciclo que necesita tener para tal vez no tomar las cosas como no deben de ser. Entonces, una de las recomendaciones: ejercicio, comer sano, tomar agua, muy importante, dormir, leer un libro, meditar, pasear en bici, todas esas cosas que son muy importantes, ¿no? Entonces, parte de la salud mental, parte del eslogan del instituto, que es el cuidado de la salud mental, es muy importante estas piezas claves al final, y pues no olvidarnos de los 3 pasos que ya mencionamos. Sí, ¿no? Y ahorita me gustaría agregar algo a lo que mencionas acerca de que este tipo de actividades dentro de las esferas de la salud mental, de la práctica de una buena salud mental, que nos van a brindar las herramientas para que no tanto, a lo mejor no sentir la ansiedad, sino que cuando llegue, la identifiquemos, la traigamos al cuerpo y automáticamente reaccionemos adecuadamente, no irracionalmente, a la situación, ¿no? Que esto no se prolongue, que la ansiedad no dure mucho tiempo, que no le demos solución, o que la ansiedad se apodere de nosotros y no pasemos del primer paso al segundo ni al tercero, nos quedemos solamente en el primero y ahí por ahí esté dando vueltas en nuestra mente y no aterricemos nada, ¿no? Esto es lo que nos permite la práctica de una buena salud mental, ¿no? Como ya lo mencionó mi compañera. Entonces, pues así está, así de sencillo. No es tan sencillo, segura. Está esta situación de la ansiedad, ¿no? Así es, y aprendemos a focalizar esas energías que nos está brindando lo que está sucediendo, ¿no? Aprender a identificar si la energía negativa que nos está dando la situación es realmente la energía que es. O sea, focalizar y direccionar esa energía, esas vibras que nos están dando. Si existen las vibras, es parte del envolvimiento del ser humano y de las situaciones que pasan. Solamente a veces no les prestamos la atención que deberíamos de prestarle. Como dicen, creen tu intuición, creen que todo esto todo es parte de esto. Entonces, pues de mi parte yo siento que como cuando exponía solamente pues agradecerle a las personas que están por ahí, que nos han estado siguiendo, que están al pendiente de las cosas que hemos estado, de los proyectos que hemos estado sacando, invitarlos a que nos acompañen al canal de YouTube, que lo pueden encontrar como INAP, o igual como el título del podcast. Estamos subiendo los podcasts que hemos estado transmitiendo en vivo para más facilidad, y vamos a estar tratando de darle como que más pauta a todo esto, ¿no? Entonces los invitamos a que nos busquen ahí en YouTube, y pues igual que nos busquen en la página de Facebook. Si encontraron este live por ahí alguna compartida, que los invitamos a que entren, que le den like a la página, que estén ahí al pendiente, porque vamos a estar con temas nuevos y temas interesantes y con invitados. Es el nuevo sabor de todo esto. El nuevo sabor del nuevo proyecto. Vamos a traer invitados profesionales acerca de ciertos temas que vamos a estar tocando, no solamente psicólogos. Hay que tomar en cuenta que a veces la psicología no solamente es la psicología, también viene envueltas otras especialidades, y pues es importante tomarlas en cuenta, ¿no? Entre nutriólogos, dermatólogos, cosas que van involucrados con la psicología y muchas más. Entonces, esa es la primera intención. Y pues que estén al pendiente de este nuevo proyecto, ¿no? Pues muchísimas gracias de mi parte, pues infinitas gracias por estar aquí, por este espacio. No es nada sin ustedes. Agradecerles que estén aquí, que nos estén sintonizando, invitarlos a que sigan las transmisiones, a que por ahí revisen algunos podcasts anteriores de la página y nos dejen su comentario, su like. Pues de verdad sí es muy placentero poder hacerlo, y su respuesta de verdad que nos encanta, nos gusta mucho. Entonces, pues muchísimas gracias de nuevo. Y saludos a todas las personas que estuvieron por ahí.
Jocelyn, que no pudo estar el día de hoy, pero pues desde lejos nos acompaña. Careles Toro, un abrazo, saludos. Diego Armando y Rafael Cervantes, un saludo para todas las personas que nos dejan sus comentarios y sus likes por ahí. Así es, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast con un tema nuevo, seguramente muy interesante también. El próximo miércoles. Gracias.